Bienvenidos a un formato que ya conocen y que por fin os puedo traer de vuelta. Entre tú y yo, la política española está llena de psicópatas. Y tú dirás, bueno Manu, ¿y en qué te basas para hacer semejante afirmación? Porque quieras que no, es una afirmación bastante dura. Y me baso básicamente en que una y otra vez me acabo dando cuenta del mismo patrón. Veo que, por un lado, la izquierda hace algo y salta a la derecha, como si fueran buitres, a ver qué le puedo sacar, qué puntilla le puedo sacar, qué han hecho mal, para yo después poder usarlo como estrategia política. Luego ves el mismo patrón en la izquierda, es decir, aprovechan cada cosa, cada mínimo desliz de su rival de derechas, como puede ser, por ejemplo, Ayuso, o como puede ser Santiago Abascal, para saltarle encima, saltarle al cuello y basar todas sus intervenciones políticas en eso, en el error del contrario. Lo cual te da a pensar y dices, ¿por qué pasa esto? ¿Y a dónde nos está llevando esto? Uno podría pensar que después de una catástrofe, una tragedia como la que ha ocurrido hace unos días aquí en España, en Adamuz, en Córdoba, pues podrías decir y pensar que van a dejar a un lado las diferencias políticas y se van a unir todos en lo que supuestamente, o para lo que supuestamente están elegidos, que es estar para los españoles, defender la unidad española, defender a sus ciudadanos, pero la realidad es que no. La realidad es la siguiente. Lo que nos encontramos es esto. O sea, aquí, bueno, encima solo había 21 muertos, pero es que ahora hay muchos más, ahora hay como 50. Y lo que ves de nuestros políticos es que esto es muy representativo, esta sonrisa. Y tú podrías decirme, Manu, esto está sacado de contexto, esto realmente, bueno, puede ser simplemente que algún periodista haya tirado una coña, puede ser simplemente que, bueno, no sé, pueden ser mil cosas, ¿no? Pero bueno, es que hay contextos y contextos, ¿no? Me puede hacer mucha gracia una cosa de la que me acordé el otro día, pero si no sé, esa idea patriótica que tengo yo al menos de la política, en el sentido de que cuando tú te metes en política, en principio lo haces porque realmente quieres ayudar a la gente, aquí no existe. Aquí lo que ves es una persona que, bueno, tiene que hacer un papel, tiene un papelón delante, que es básicamente un poco ver y ser el portavoz del Ministerio de Transportes, ¿no? Que, quieras que no, es una institución muy importante en España y más después de lo acontecido en Córdoba, pues está en el ojo del huracán, sobre todo por lo que ya conocemos. Es que si eres español, sabes ya perfectamente lo que pasa. Sabes que cuando te montas un tren, hay muchos en los que de repente, y es más, te avisa a la gente que va en tren. Yo, por poner un ejemplo, bueno, muy cotidiano que tengo yo, nosotros tenemos una agencia, una productora de contenido, y uno de los muchos trabajos que realizamos es ir en tren a diferentes sitios de España a grabar. Uno de nuestros clientes justamente está en Córdoba. Y muchas veces cuando cogemos un tren de esos, y a mí me sorprendió mucho una vez una señora que me dice, no conectes el ordenador, porque estaba yo como así, intentando enchufar el ordenador. Me dice, no lo conectes porque este tren va tan mal que es posible que de repente a lo mejor en una parada lo apaguen y al encenderlo te meten un chute de energía y te revienta la batería. Y yo pensaba que esto era imposible, ¿no? En plan, como que inconscientemente tú piensas que vives en un estado de bienestar en el que estas cosas no pueden pasar, sobre todo cuando te cobran una barbaridad de impuestos, ¿no? Y lo puedo decir de primera mano, que he pagado miles y miles de euros solo en trimestrales, ¿eh? Estamos hablando, y además las trimestrales fueron hace muy poco. Y de repente, lo que ves es todo lo contrario. Ves que todo este tipo de servicios son muy, ¿cómo decirlo?, tercermundistas. Es que no quiero sonar tampoco irrespetuoso, pero es la verdad. Es la verdad, es el día a día que vives y además con unos precios que son carísimos, ¿no? Para el tipo de infraestructura que tienen. Y bueno, luego esto se junta con que muchos maquinistas también lo han dicho una y otra vez y han constatado que hay problemas en las vías, que de repente, bueno, te subes a un tren y hay algunos que literalmente tiemblan, ¿eh? Que están así. Es más, voy a ponerlo por aquí en lo que les sigo contando. O sea, esto es lo que se vive en muchos trenes de España. Lo cual te da a pensar y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Porque al final que se mueva un barco, por ejemplo, nosotros que somos los canarios, sabemos perfectamente lo que es coger un barco, un ferry, y sabemos que, bueno, que los barcos se mueven y ya está, y que es parte de, obviamente, ¿no? Del mar, del oleaje y demás. Pero un tren, en principio, no se debería mover, y mucho menos moverse así. O sea, pasas miedo cuando se mueve un tren de esa manera, ¿no? Y yo también tengo el argumento de que, bueno, dentro de todo esto, o sea, ¿qué solución tiene esto, no? Porque parece que aquí la solución sería, pues, recaudar más, ¿no? Recaudar más impuestos.
Y todo se resume a lo mismo, porque tú podrías decir, bueno, esto no es culpa de Óscar Puente, esto es culpa de, bueno, de todo el tiempo, ¿no?, que se llevan sin cuidar las infraestructuras de este país y demás. Y te podría dar un punto. Es decir, yo no creo que el culpable sea Óscar Puente de todo lo que pasa, ni mucho menos, entre otras cosas, porque no lleva 20 años gobernando ni 20 años al mando del Ministerio de Transporte, ¿no? Pero lo que sí que es verdad y que hay que constatar y que sí que me parece muy obvio es que, vale, no es su culpa, obviamente, pero sí que es culpa de los políticos. Porque la realidad es que cuando, y de verdad, si no has descubierto todavía esto por ti mismo, no quiero sonar ofensivo, pero deberías hacerte un análisis de lo que crees saber del mundo. O sea, la realidad práctica es que al menos aquí en España, ya hablaremos en otros vídeos de política internacional porque es también muy interesante, pero aquí en España la realidad es la siguiente. Llega un partido al poder, como puede ser, imagínate el PSOE, o como puede ser, imagínate en un futuro Vox. Ha pasado con Podemos en su momento, ha pasado con, bueno, básicamente con toda, desde que se instauró la democracia aquí en España, ¿no?, en el 79. Lo que se ve una y otra vez es que cuando llega un político al gobierno, ha hecho 50 millones de promesas que va a decir que va a cambiar esto, va a cambiar lo otro y tal. Y luego la realidad es que lo que te acabas dando cuenta es de que el político funciona como una empresa. En el sentido de, una empresa no es una entidad caritativa. En el sentido de que una empresa lo único que busca es seguir ingresando más a cada año que pasa. O sea, que una vez que se acaba el ejercicio fiscal del año, que llegara a un punto en el que ha habido más beneficios que el año anterior, que ha habido un superávit. Porque una empresa en ese sentido también es como un avión. Si una empresa no crece, decrece. Entonces, un político no lo entiendas como que, mira, cuando llega al poder va a ser lo que me dijo que iba a hacer. No. Lo que va a hacer un político cuando llegue es sentar encima de la mesa todo el dinero que tiene, todo el presupuesto que tiene público, y va a decir, y en ese orden un poco de prioridades, lo primero y más importante de todo, ¿cuál es mi masa de votantes? Mi ICP, mi Ideal Customer Profile, que es como, o sea, es un término que se utiliza en el mundo empresarial un poco para definir, pues, cuál es tu cliente ideal. Pues, ¿cuál es el cliente ideal del PSOE? Y vamos a llamarlo cliente. Pues lo que todos conocemos como charos, o sea, personas ya casi en la edad de jubilación, que bueno, que ven la crisis económica que viene y lo que les importa básicamente es que les suban las pensiones. Ya hablaremos de las pensiones también, porque es un sistema totalmente insostenible y que no tiene ningún tipo de sentido. Pero ese es su interés. Y no tienen interés en el crecimiento económico, porque muchos de ellos son egoístas y dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a preocuparme porque la juventud florezca o tal? Si es que yo me voy a morir en 10 años o en 15 años, yo quiero vivir la vida buena. ¿Y cómo vivo la vida buena? Pues cuando me suben 200 euros más la pensión, cuando tengo las mejores bases de cotización, cuando después de constatar con datos que el sistema de pensiones no funciona, a mí me da igual. Yo quiero cobrar la mía. Y esa es la base fundacional del cliente ideal del PSOE. Eso, y bueno, todos los que un poco están comidos por esa ideología woke que transforma, ¿no?, y que radicaliza mucho a las personas, sobre todo a nivel emocional. Usa muchas tácticas emocionales, ¿no? Va a lo que se considera, pues, la liberación de la mujer, a definir ese tipo de cosas, ¿no? Definir la liberación de la mujer. Pues la liberación de la mujer es estas cosas. Definir lo que es el racismo, definir lo que es la violencia de género. Y entonces son políticas que tienen que ver con la identidad, ¿no? Con yo soy feminista, entonces yo estoy en el lado bueno de la historia y por lo tanto tú eres un machista si no opinas como yo, ese tipo de cosas. Ese es el cliente ideal del PSOE. Entonces, cuando llega el PSOE al poder, empiezan a repartirse los puestos y lo que Pedro Sánchez es el cacique, el capo, y a su alrededor tiene su séquito, que bueno, que cada uno ocupa su función. Por eso ves que en el Ministerio de Defensa está Margarita Robles, una persona que no es militar, que no es nada y bueno, o sea, no tiene ningún tipo de formación en ese ámbito. Y así pues, te puedes ir a miles de casos, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, y esto ya lo digo a nivel genérico, tendría que haber un médico o alguien que esté formado en medicina, ¿no? Es que parece que es lo más lógico, porque tendrá en su cabeza toda la terminología, todo lo que debería tener en cuenta un médico, todo lo que es beneficioso para el sistema de salud, van a conocerlo bien desde dentro, pero no, muchas veces, y ya no lo digo por este mandato del PSOE, sino en general a lo largo de la historia de nuestra democracia, lo único que ves es, pues, este lo enchufo aquí, este lo enchufo allá. ¿Qué pasa con ese sistema? Que, como digo, lo que busca es alimentar ese votante, ese cliente ideal, ese votante ideal y sumar nuevos adeptos a esa ideología. Entonces, realmente
el interés es un interés, como digo, casi empresarial. O sea, lo que importa es cómo podemos optimizar los recursos en vez de, para tener beneficios, en vez de eso, cómo podemos optimizar los recursos para conseguir votantes. Todo se basa en eso. Por eso tú ves a Óscar Puente, que es ministro de Transportes, cuando ya llevan meses y meses y meses avisando los maquinistas, los pasajeros, subiendo vídeos a Twitter. Yo los he visto millones de vídeos un poco quejándose, ¿no?, de lo mal que están las infraestructuras españolas en cuanto a, sí, en cuanto a los trenes y en cuanto a ya no solo los trenes, ¿no?, sino los buses, o sea, las guaguas, como decimos en Canarias, en general todo el transporte público. Tú ves en Madrid también con Ayuso, o sea, quiero decir, esto no es una cuestión de ideología. Y ves eso y luego ves que el tío se pasa en Twitter, que además hay un hilo en Twitter como que calculaba, con ayuda de Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter, el tiempo que se pasaba Óscar Puente en Twitter. Entonces, bueno, lo acabo de encontrar. Básicamente le pregunto a un tío: hola Grok, ¿podrías decirnos aproximadamente las horas que emplea en Twitter a diario el ministro Óscar Puente? Y le responde Grok: hola, basado en un análisis de su actividad en X, con un promedio de 10 a 12 publicaciones diarias y considerando el tiempo en lecturas y respuestas, Óscar Puente dedica aproximadamente 3-4 horas al día a la plataforma. Esto varía según eventos como el reciente accidente ferroviario. O sea, esto es muy ejemplificativo, por decirlo así, porque básicamente nuestro ministro de Transportes, que sobre todo ahora después de esta tragedia debería estar pues fuera de Twitter, ¿no? Está más pendiente de responder a los políticos de derecha, a los simpatizantes de derecha, que de hacer su puto trabajo. Y entonces en esto se resume todo. Y esta cosa de Óscar Puente lo podemos aplicar a todos los políticos. Y ojo, que voy a ir aquí un poco a matar al cuello. No lo digo solo por el PSOE, lo digo por el PP también. El PP es lamentable. O sea, lamentable porque no tiene ningún tipo de propuesta política. Y lo mismo podría decir de Vox. Lo que Vox tiene otros intereses, pero bueno, que si te piensas que entraste a este vídeo y que yo soy aquí un vocero más pues de la derecha en este país, pues estás muy equivocado, porque yo he visto muy de cerca, conozco a gente muy cercana a los partidos políticos, sobre todo especialmente de derecha, y bueno, es totalmente lamentable. Y lo digo desde el respeto máximo a las personas, porque luego he conocido a personas, por ejemplo Ignacio, de Nuevas Generaciones del PP, que me cayó muy bien y estuvimos reunidos por si salía una oportunidad de trabajo en conjunto. Y bueno, el tío, no sé si lo conocéis, lo voy a poner por aquí. El tío es muy buena gente. O sea, quiero decir, yo no tengo ningún problema con él, ni tengo ningún problema, por ejemplo, con Daniel Cañete. Daniel Cañete, que es un chico que, bueno, tiene un podcast que se llama Génesis, que también, bueno, que ha dado voz a gente como Alvise, gente de derecha, ¿no? Samuel Vázquez de Vox, y bueno, se le asocia mucho a la derecha porque, bueno, está muy de acuerdo con algunas cosas de derecha. Y yo ya les digo, no esperen encontrar una persona que está a favor de ningún partido en particular, porque ya les digo que yo con Dani, es más, dentro de un rato, dentro de 2 horas he quedado con él, o sea, para tomar algo, me cae muy bien y de verdad que puedo quedar con otras personas. También, por ejemplo, Ignacio, este chico de aquí, como ya les digo, muy buena gente, lo conocí en persona, es como un poco el líder de Nuevas Generaciones de PP aquí en Madrid, y bueno, yo qué sé, él se intenta ganar la vida en política y ya está, a mí no me parece mal. Pero sí que viendo un poco cómo funciona desde dentro, te das cuenta de que la política básicamente, el 95% es esa lucha marketingiana entre ambos lados de a ver quién gana más votantes. Antes la política, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay un político de izquierdas que probablemente conoceréis que se llama Rubalcaba. Rubalcaba, siendo de izquierdas y teniendo algunos acercamientos a la izquierda más extrema incluso, yo escucho un discurso, una ponencia de Rubalcaba y dice, joder, este tío habla muy bien y este tío es muy respetuoso. Entonces, la decadencia que tiene la política hoy en día tiene que ver con la decadencia social, porque a lo mejor, como digo, también os pensaréis que yo este vídeo era simplemente para criticar a la política en sí, a todo el espectro político que hay. No, esto tiene un matiz mucho más profundo. Tiene un matiz en el sentido de que la gente cuando se mete en política ahora no se mete por vocación, no se mete porque realmente quieran cambiar las cosas, se meten, se hacen un hueco y quieren llegar a ese poder, porque ese poder es muy jugoso, o sea, tienes un sueldo prácticamente vitalicio, sobre todo si llegas a puestos muy altos, ya de responsabilidad, tienes sueldos vitalicios, tienes dietas, tienes acceso directo, que esto en cualquier país normal sería básicamente tráfico de influencias, pero tienes acceso directo a montar tus chiringuitos como te dé la gana y a vivir del cuento básicamente. Por eso es gracioso ver a políticos como Abascal hablando de la clase obrera, hablando de que no, que los obreros nos votan y votan a Vox.
y hablar de lo duro que es para un español trabajar cuando él no ha trabajado en su puta vida. Lo único que ha hecho es estar en la política y eso es mamar del bote, porque luego, quiero decir, hay un montón de... Y eso lo digo yo abiertamente, vamos, se lo diría a la cara y como da igual que le diría todo esto a la cara a Pedro Sánchez o a Óscar Puente. Creo que es surrealista, o sea, creo que es surrealista el nivel al que hemos llegado. Y para ejemplificarlo un poco, me gustaría poner, como digo, un discurso de Rubalcaba, porque creo que es muy representativo de cómo está el estado actual de la política. Buenas noches, señor Rubalcaba. Buenas noches. ¿Negociamos la entrevista? No. 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 Vamos a hacer una cosa distinta de lo que hago todo el día. Claro. Negociar. Yo cuando le veo negociando tanto ya pienso que negoció hasta su boda. Ah, pues la tuve que negociar, efectivamente. La negocié con mi mujer, claro. Y con mi familia, sí. Hubo una negociación complicadísima. Ajá. Porque yo no me quería casar por la iglesia. Y mis padres lo admitían mal. Pero lo admitían. Pero mi abuela se negó en redondo. Se llevó un disgusto espantoso. Mi madre me llamó, hijo, que tu abuela no viene, hijo, tal. No sé, al final acabamos pactando. Entonces hicimos una boda cortita. Señor Rubalcaba, usted dijo una vez, los españoles no se merecen un gobierno que les mienta. Bien me ha costado esa frase. Le ha costado mucho. Sí, muchos disgustos, sí. Y le voy a decir una cosa que no he dicho nunca. Yo sabía que me costaría disgustos. Es verdad que preparé esa intervención después de escuchar al señor Rajoy en televisión. Me la escribí en 10 minutos y es verdad que la frase la pensé, la hablé con el hoy presidente del gobierno, que me dijo tú mismo, como dicen los catalanes que ahora están de moda, y es verdad que yo sabía que era una frase que iba a ser polémica, pero es lo que pensaba. Exactamente es lo que pensaba. Yo viví esos 3 días de forma especialmente dura, personalmente muy desgarrado como todos los españoles, en eso no soy distinto, ¿no? Pero es verdad que yo desde el primer día, desde el jueves por la noche, tuve ocasión de decirle a quien entonces compartía en el gobierno conmigo la lucha antiterrorista que no veía lo de ETA, que no era posible, ¿no? Y aquello pues me torturó especialmente. Y cuando vi lo que pasó el sábado por la mañana, las salidas de unos y de otros, ¿no? Como hasta el mediodía decían algo que nosotros ya sabíamos que no era, ¿no? Pues me irrité mucho. Hay frases que a uno lo persiguen, sí, ¿no? Toda la vida, sí, ¿no? Sí, esa frase yo sé, pero insisto, yo sabía que esa frase me iba a costar disgustos y probablemente no el odio, que es una palabra que odio, pero sí la antipatía de mucha gente que todavía por la calle me la recuerda, ¿no? Lo sabía, pero hay algo, yo creo que hay veces que hay que decir este tipo de cosas, ¿no? Y me parece que el asunto era especialmente delicado, ¿no? Delicado. Decir mentiras desde el gobierno es malo, pero decir esa mentira es tremendo. ¿Más fácil negociar con el PP que con Esquerra Republicana? No. En este momento es mucho más fácil negociar. Que a uno no le gustaría discutir, ni pelear, ni embroncarse, por ejemplo, sobre estos temas del 11M, que es terrible, ¿no? Porque hay 192 personas que perdieron la vida. Pero claro, hay según qué cosas que uno oye que no puede callar, ¿no? Por tanto, a veces la bronca política se organiza no porque dos quieran bronca, sino porque uno la quiere y el otro no puede resistirse al menos a contestar o a entrar en algún tipo de descalificaciones. Para un buen negociador. Vale, este punto es importante porque aquí están hablando, bueno, de toda la polémica que hubo en su momento con el 11M, cómo el PP usó el 11M para sus fines políticos y cómo el PSOE también lo utilizó. Entonces, aquí el entrevistador lo pone un poco en un compromiso y le dice, mira, es que tú dijiste esta frase muy famosa, ¿no? De que el pueblo se merece un gobierno que no le mienta, y el PSOE mintió. Pero bueno, esto, quiero decir, el cómo lo afronta, el cómo habla, el cómo se comunica con ese respeto, te da a entender de que a pesar de que, bueno, entra en el juego del politiqueo, todavía en este momento la política tenía una cierta clase, tenía un cierto estándar en el que no todo vale, no vale insultar todo el rato, tienes que tener una propuesta, tienes que tener algo sólido, tienes que tener unas bases, unos criterios con los que se te va a juzgar y se te va a decir, mira, pues tu propuesta es una puta mierda. Y ahora mismo no lo hay, y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Pues bueno, cambiando un poco el sistema. O sea, el sistema en el sentido de que, por ejemplo, en Suiza, o sea, a menos que seas ya un directivo súper grande, o sea, que yo sé que estés en un puesto directivo muy tocho del gobierno, no tienes dietas o tienes dietas parciales y todo está supeditado un poco a la función que haces. La función política no es una cuestión de oficio,
si no es una cuestión de vocación personal, es porque tú realmente quieres participar de la vida política de tu país. Entonces, creo que si, como con el tema de los funcionarios y los emprendedores, que eso es otro tema muy grande, si se cambian los incentivos, es como vamos a conseguir realmente que la gente cuando se meta a política se meta porque realmente quiere cambiar las cosas. Y eso implica, y de ahí por eso queremos crear este canal y por eso queremos tener este proyecto en el que haya muchísimas voces, gente woke, gente súper sionista, extremista sionista, gente súper pro-palestina, gente comunista, no sé, o sea, me gustaría tener todo tipo de perfiles en este canal, en los debates, hablando cara a cara, porque creo que, como digo, ¿qué somos sin esto? ¿Qué somos sin una mínima decencia? No somos nada, y esa es la realidad. Y luego, cuando ocurren estas tragedias como la Dana, como lo de Córdoba, como miles de tragedias que han ocurrido, tenemos que dejar de intentar otra vez echarle la culpa al PSOE y luego si es el PP el que estaba armando en ese momento, pues vamos a echarle la culpa al PP. No, vamos a cambiar las cosas de verdad, vamos a pensar diferente, vamos a realmente tener la vocación y el sentido patriótico de que España es nuestra y tenemos que defender lo que es nuestro, o sea, nuestras infraestructuras, nuestra cultura, fomentarla, incentivarla y fomentar la prosperidad. No sé, parece como muy idealista, pero creo que llevado a la práctica no es tan difícil, pero el cambio empieza aquí, no en Manifesto, sino el cambio en nuestro canal. Empieza en ti mismo, empieza en que tú seas un poquito más crítico, en que dejes de ser un perrito faldero de tu partido político, o sea, de que dejes de defender a capa y escapada a Vox, que se puede criticar a Vox, que se puede criticar a Ayuso, que se puede criticar a Pedro Sánchez. Por favor, no sé, no me parece tan difícil. No quiero alargarme más, ya en el próximo vídeo seguiremos hablando de esto porque tiene mucha tela. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.